Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy vamos a responder a una pregunta. ¿El comunismo es imposible? ¿Y si te digo que el comunismo es la solución más realista a los problemas que llevamos siglos tratando de resolver? Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo que traigo con muchas ganas al canal. Este vídeo es un vídeo que tenía pendiente de hacer desde hace mucho tiempo y que yo creo que os va a gustar. Para mucha gente, esta afirmación, que habréis visto en el título del vídeo, de que el comunismo es imposible, es irrealizable, es una utopía, es un mantra que repiten una y otra vez con tal de descalificar este sistema económico, político, esta ideología que en términos generales dio la vuelta al mundo y supuso un giro de los acontecimientos radical en el siglo pasado. Para muchos, la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Sí, el comunismo es una utopía, es algo imposible, y para ello utilizan argumentos que hoy estaremos viendo en este canal. Si has llegado a este vídeo porque de verdad crees que el comunismo es imposible, te invito a que te quedes, reflexiones sobre los argumentos que vamos a dar y dejes en los comentarios tu impresión sobre el tema. Pero antes de meternos de lleno en la pregunta, tenemos que preguntarnos qué significa eso de irrealizable, o mejor dicho, qué significa eso de utopía, ¿no? Utopía es una palabra que se utiliza mucho, sobre todo en política, pero que también escuchamos en otros ámbitos de nuestra vida, para describir aquello que no es posible, aquello que es demasiado bonito para ser verdad. Utopía es una palabra derivada del griego, que significa literalmente no lugar. Es decir, un lugar que no existe ni puede existir. Pero, ¿qué caracteriza a una utopía? ¿Qué caracteriza a un sistema político y económico para considerarlo utópico? Por un lado está el punto más obvio, ¿no? Que es algo irrealizable, algo tan perfecto, modelado, que parece prácticamente inalcanzable. Parece más una solución mágica a todos los problemas que una propuesta real, capaz de solucionar algunos, al menos, de estos problemas. Por otro lado, las utopías, esos sueños inalcanzables, se basan en preceptos totalmente ideales, por no decir idealistas, cuasi religiosos, en los que desaparecen todos los condicionantes materiales, todas las cuestiones que hoy podemos estudiar y ver en la sociedad, para ser sustituida por una forma de funcionar totalmente nueva e imaginaria. Digo imaginaria porque normalmente la utopía se basa en negar partes de la realidad actual de manera absoluta y sustituirla por otras, por lo que nos gustaría que fuese. Y finalmente, y en relación a este punto, podríamos decir que la utopía viene caracterizada por negar lo que algunos llaman la esencia humana o negar, a fin de cuentas, lo más esencial del comportamiento humano o de lo que hemos podido conocer de la sociedad. Antes de entrar a valorar si el socialismo cabe o no dentro de estas definiciones, debemos hablar de qué es el socialismo, porque a la hora de debatir y de afrontar este problema nos encontramos con un problema de base, y es que el socialismo se entiende no como el socialismo justamente que triunfó, no como el socialismo que puso en pie de guerra a la clase obrera internacional, que conquistó el poder político y que hizo frente al capital, sino que muchas veces se mezcla el socialismo con todas las variantes que se han autodenominado socialistas y que de una manera u otra solo arrojan confusión sobre el término y no nos permiten establecer una definición certera, realista de lo que es el socialismo. Hoy en día, cuando alguien dice que defiende el socialismo, muchas veces se entiende como que defiende la intervención estatal sobre la economía de mercado. Pero esta definición no solo es vaga, sino que yo diría que incluso es incorrecta a nivel histórico, porque ya existía la idea de intervenir a nivel estatal la economía de mercado antes de la aparición del socialismo, y la irrupción del socialismo como movimiento político que transformó la sociedad y que supuso un cambio de paradigma innegable, fue un socialismo que se proponía una cosa muy distinta. Este objetivo era la abolición de la propiedad privada, la abolición de las clases sociales. Digo esto porque incluso, por ejemplo, los propios anarquistas hablaban de la conquista del socialismo, o los que se conocían como los socialistas utópicos también hablaban de socialismo, pero sin embargo fueron Marx y Engels los que acuñaron un término fundamental para entender lo que vendría después, que es el socialismo científico. El socialismo científico de Marx y Engels no se basaba en una idea de eterna justicia e igualdad, no se basaba en preceptos morales sobre lo injusta que era la explotación o lo bonito
mito que podía ser un mundo donde todos nos tratásemos bien. Incluso discernía del socialismo de algunos teóricos como Proudhon, uno de los principales teóricos del anarquismo con los que convivió Marx, que hablaban de abolir la propiedad privada, pero, de nuevo, confundiendo el término, ya que el propio Proudhon defendía no la abolición, sino el reparto de la propiedad privada hasta tal punto en que nadie tuviese que explotar a nadie, como una vuelta atrás en la historia en la que cada uno tuviese sus medios de producción y no tuviese la necesidad de estar explotando a los demás para consumir los productos que necesita. Fueron Marx y Engels los que criticaron esta visión de la abolición de la propiedad privada y la sustituyeron por una visión coherente con la aparición del capitalismo, con la universalización de la producción mercantil de mercancías en el capitalismo y con el hecho de que en el capitalismo una minoría de la sociedad tuviese la propiedad sobre los medios de producción, las fábricas, los instrumentos de trabajo, el capital en general, que se utiliza para explotar a la otra parte de la población que representa una gran mayoría desposeída de los mismos. Cuando Marx y Engels hicieron la crítica a esta visión de la propiedad privada, dejaron claro que abolir la propiedad privada, lo que definía al socialismo, no era repartir la propiedad, sino que la propiedad sobre los medios de producción, sobre todo lo que utilizamos para producir a día de hoy, fuese colectiva, es decir, que estuviese en manos de los trabajadores. De esta manera se abolían las clases, es decir, ya no es que no existiesen propietarios de los medios de producción privados que explotasen a los trabajadores, sino que también desaparecía el proletariado, que se caracterizaba justamente por no poseer nada más que su fuerza de trabajo, es decir, por no ser propietario de los medios de producción. Al acceder toda la población de manera colectiva a los medios de producción y poder planificar la economía, desaparecía la división de la sociedad en dos, en la que una minoría explotaba a la otra gran mayoría. El socialismo científico también se caracterizaba por una visión históricamente certera del desarrollo del capitalismo y de su necesidad histórica. Es en el Manifiesto Comunista donde Marx habla de todos los avances que supuso el capitalismo respecto al feudalismo, de cómo éste permitió crear el mercado mundial, las comunicaciones a gran escala, de cómo dejó atrás las instituciones y las concepciones propias del oscurantismo feudal, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo denuncia que el capitalismo ha caducado, es decir, que el capitalismo presenta contradicciones que no permiten a la sociedad avanzar, no permiten a la sociedad aprovechar todos los avances que se dan en el capitalismo, que solo acaban sirviendo para que una minoría siga beneficiándose a costa de la miseria de la gran mayoría. Un ejemplo de esto es el uso de las máquinas y de los avances técnicos. Si el capitalismo había sido la superación de las limitaciones productivas del feudalismo, el socialismo tenía que ser la superación de las limitaciones productivas del capitalismo, en tanto que los avances técnicos en el capitalismo, de maquinarias y de técnicas de producir que hacían más fácil el trabajo, sin embargo, en el capitalismo no se convertían en una aplicación fácil del trabajo, con menos carga y más ligera para la población, sino que al revés, los capitalistas, a la vez que aplicaban estas nuevas técnicas en la producción, buscaban nuevas maneras de explotar a los trabajadores, de ponerlos en unas condiciones totalmente desventajosas y así extraer lo que conocemos como la plusvalía. Por lo tanto, el socialismo no se entiende como un mantra, no se entiende como un dogma, no se entiende como una religión que ha estado oculta hasta que la han descubierto y por lo tanto debe aplicarse. No es lo que siempre ha estado bien y siempre lo estará. No, el socialismo antes del capitalismo no tenía ningún sentido de ser. El socialismo deviene necesario cuando el capitalismo se agota, cuando se vuelve algo reaccionario que frena el desarrollo de la sociedad y que necesita ser sustituido por un nuevo modo de producción. Es un avance, es una fase histórica que no se puede entender sin las anteriores. No es lo ideal, no es lo perfecto, es lo necesario. Al igual que la sociedad sustituiría el esclavismo por el feudalismo y posteriormente aboliría la servidumbre en el campo para ser implantado el capitalismo a nivel mundial, el socialismo se ve como una necesidad histórica de dejar atrás la relación entre trabajador y empresario, entre explotado y explotador, para dejar atrás el trabajo asalariado, no porque esté mal en sí,
sino porque debe ser sustituido por algo mucho más funcional, que es la planificación económica, que es la racionalización de la economía y la intervención consciente del hombre en la producción, dejando atrás el mercado con la anarquía de la producción, donde cada uno compite para su beneficio propio y es capaz de arriesgar y de menoscabar los intereses de la mayoría para hacer valer sus intereses parasitarios. Por lo tanto, los comunistas no creen en algo. Los comunistas, atendiendo al desarrollo del socialismo científico, a los triunfos del movimiento obrero, a las conquistas de los estados socialistas, los comunistas solo defienden lo que pueden demostrar. Marx y Engels lucharon abiertamente contra las concepciones religiosas e idealistas que preponderaban en la ciencia política y en las ciencias sociales en general, y que aún hoy en día vemos en cualquier universidad o en cualquier instituto donde se nos habla de las ciencias sociales como algo prácticamente inexistente y donde prevalecen las opiniones de autores heterogéneos en vez de una demostración científica de los hechos. Marx y Engels lucharon contra la visión idealista de que el hombre había llegado al fin de la historia con el capitalismo y el Estado moderno. Lucharon contra la visión idealista de que el hombre se movía por cuestiones como el amor o la pasión. Lucharon contra la visión idealista de la economía, donde la mano invisible justificaba los vacíos teóricos que aún en la economía moderna vemos en cada uno de esos teóricos defensores del capitalismo. Marx y Engels reivindicaron la visión científica, la visión materialista y dialéctica del hombre. Pero esto no es una cuestión de autores, sino de historia, y es una cuestión también de tendencias. Es innegable que la tendencia histórica del socialismo existió, que hubo un gran movimiento que arrasó y puso contra las cuerdas al capitalismo mundial. Y es innegable que la tendencia hacia el derrocamiento del capitalismo, hacia la implantación del socialismo, no fue algo excepcional en todo este movimiento obrero, sino que fue lo que acabó siendo hegemónico. Y en contraposición a esta tendencia, otras personas que se autodenominaban socialistas defendían cosas como que el capitalismo se podía reformar, como que podían convivir estos dos sistemas, tratando de enterrar la esencia revolucionaria del socialismo. A fin de cuentas, para toda esta gente que viene con el argumento de no, es que para vosotros nada es socialismo. No, amigo, no. Nosotros no caemos en esa. Nosotros lo dejamos muy claro. El socialismo, que se proclama como el modo de producción llamado a sustituir al capitalismo, tendrá que tender a la sustitución del capitalismo. Todas esas tendencias que decían ser una visión alternativa a la desarrollada por Marx, Engels, Lenin y Stalin, fueron las tendencias que acabaron pactando con el capital, que acabaron dejando a un lado la revolución y la lucha por el socialismo para sustituirlo por reformas nimias para mejorar el nivel de vida de la población, cosa que ni siquiera conseguían y que siempre dependía del movimiento revolucionario y de la presión al poder por parte de la clase obrera. Habiendo hecho esta introducción sobre cómo entender al menos unas pinceladas, qué significa el socialismo, qué significa eso de luchar contra el capitalismo, entremos ahora a valorar si de verdad este sistema encaja en la definición de utopía, encaja en la definición de algo irrealizable y por lo tanto debe ser desechado. Para ello abordaremos algunos de los mitos más famosos que giran en torno a la idea del socialismo y que vienen justamente de la confusión del socialismo con visiones totalmente absurdas que no tienen nada que ver con esta ideología y con este modo de producción. Voy a hacer un paréntesis para toda la gente que ha llegado a este punto. Muchos de los conceptos que he utilizado a lo mejor no son muy familiares para vosotros y es normal, ya que la verdad es que la divulgación marxista en España es algo que deja mucho que desear, sobre todo teniendo en cuenta quién divulga y cómo. En este canal hacemos muchos vídeos explicando los conceptos de los que hemos hablado aquí. Os invito a ver la lista de reproducción que voy a dejar por aquí arriba sobre todos los vídeos de introducción al comunismo que hemos hecho, donde hablamos de filosofía, de economía, de historia, de política y de cosas que os servirán para comprender mejor este vídeo. Así que sin más, continuamos. Vayamos con uno de los primeros puntos que hemos nombrado antes. El comunismo es irrealizable, es imposible. Uno de los argumentos que dan para esto es que el trabajo asalariado, como lo conocemos hoy en día, como la relación de los trabajadores que no tienen medios de producción, no tienen empresas, que trabajan para el empresario, que sí que tienen medios de producción, es algo que no puede desaparecer y que prácticamente es algo inherente al hombre.
Lo primero que tenemos que explicar es que esta forma de producir de la relación entre trabajador y empresario es algo que no existía como algo universal e implantado a nivel social hasta la aparición del capitalismo. Antes del capitalismo, por ejemplo con el feudalismo, lo que predominaba era la servidumbre, lo que predominaba era una relación de dominio entre los siervos de la gleba y el señor feudal, que no solo explotaba a los campesinos, sino que también tenía una propiedad parcial sobre los mismos, pudiendo incluso venderlos o comprarlos con las propias tierras. Pero en esta relación hay una diferencia fundamental en cómo las cosas son hoy en día. Hoy en día, cuando un empresario contrata a un trabajador, el empresario lo hace con el objetivo de vender sus productos. Es lo que se conoce como la producción mercantil capitalista. Sin embargo, en el feudalismo, cuando se explotaba a los campesinos, cuando se explotaba a los siervos de la gleba, el objetivo principal no era vender los productos que venían de esta producción. Es más, el campesino consumía gran parte de lo que producía y la parte que se quedaba al señor feudal no iba destinada a la venta o al aumento de la explotación de los campesinos, sino a la acumulación y al consumo parasitario por parte del señor feudal y de todos los nobles, el clero, etcétera, que rodeaban esta institución. No tenían objetivos comerciales de intercambio, aunque estos objetivos sí que van apareciendo con el tiempo, sobre todo en las etapas más decadentes del feudalismo y donde mejor se ve esto en el absolutismo. Con esto ya podemos ver que el trabajo asalariado no es algo inherente al hombre. En el hombre no hay nada inherente, eterno. Al igual que existe hoy el trabajo asalariado, antes existió la servidumbre y antes existió el esclavismo, donde los hombres utilizaban a otros hombres como mulas, como animales, pudiendo no solo venderlos y comprarlos, sino también matarlos, dándoles el mínimo que necesitaban para no desfallecer, si es que no morían de un día para otro, y trabajando para esa minoría social de los esclavistas. Al igual que pasamos por el esclavismo, antes del esclavismo existían las comunidades primitivas, lo que también Marx llamó el comunismo primitivo, donde no existía la propiedad privada, donde no existían las clases y el hombre estaba en un estado de continua subsistencia intentando sobrevivir ante una naturaleza que desconocía. Por lo tanto, si hemos visto cómo el hombre ha pasado por numerosos modos de producción y donde se han sustituido unas relaciones sociales de producción por otras, la de los esclavos por la de los siervos y la de los siervos por lo de los trabajadores y el empresario, ¿por qué el trabajo asalariado de repente es algo eterno que nunca va a cambiar y no puede ser sustituido por otra cosa? Al igual que se abolieron esas viejas formas de producir y al igual que hoy en día no vemos en el Parlamento partidos hablando de reimplantar la servidumbre o el esclavismo, ¿acaso no puede haber una opción política que hable de la caducidad del trabajo asalariado y que apueste por sustituirlo por otra forma de producir, por la planificación socialista en la que no haya un propietario empresario que tenga el capital de manera privada para el que trabajen una gran masa de trabajadores que no saben si van a llegar a fin de mes o a los que les van bajando los salarios y quitándoles derechos y que además después no reciben ni las migajas de todo lo que han producido para la sociedad? Siguiendo con estos mitos, podemos meternos también en la famosa frase de siempre han existido ricos y pobres. Esta frase, spoiler, es falsa, o sea, sí, lo siento, es falsa. Mucha gente no sabe que el ser humano, durante la mayor parte de su existencia, que es en su estado más primitivo, en su estado más animal, por decirlo de alguna manera, convivían en comunidades primitivas, en gens, donde no existían los ricos y los pobres, porque ni siquiera existía la posibilidad de acumular una propiedad privada suficiente como para diferenciarte del resto. Es más, la economía de subsistencia en la que se desarrollaban estas comunidades primitivas no les permitía ni el hecho de esclavizar a otras personas porque no les salía rentable, ya que todos consumían el mínimo posible para contar con el máximo de manos posibles a la hora de trabajar, y meter a un esclavo en este tipo de comunidades significaba ponerlo como un igual al resto y tener que repartir de igual manera con él todo aquello que habían conseguido producir. No es hasta la aparición de la propiedad privada, con la división social del trabajo entre agricultura y ganadería y el asentamiento de los hombres que dejan de ser nómadas, hasta que no aparece la posibilidad siquiera de acumular esa propiedad privada. Pero es que el proceso en el que una parte de la tribu va enriqueciéndose y acumulando esa propiedad mientras la otra se va empobreciendo o incluso pasando a ser esclavos, es un proceso que dura miles y miles y miles de años. No es que el hombre estuviese esperando la propiedad privada hasta que dijo:
cojones, ahora puedo ser más rico que los demás. Ese egoísmo del que hablamos siempre como algo inherente al ser humano es algo que aparece en el propio desarrollo del ser humano como algo al principio incluso excepcional en contraposición a lo que habíamos sido los hombres hasta ese punto. Y no estamos hablando de hombres genéticamente distintos, estamos hablando de hombres que son iguales que nosotros, aparte de cuestiones de fisionomía, que habían vivido de una manera totalmente distinta como vivimos hoy en día. ¿Es mejor la manera de vivir en las comunidades primitivas que la que vivimos hoy en día? No, en absoluto. Pero es distinto, nos da algo que pensar, nos da algo con lo que reflexionar sobre la idea de que el hombre siempre ha sido igual y siempre han existido ricos y pobres. Otra cuestión elemental es que en la sociedad de clases obviamente sí ha habido ricos y pobres. La sociedad de clases, decía Engels, que era producto de una necesidad del hombre de someter a una parte de la sociedad a hacer un trabajo forzado en forma de esclavo, de siervo, de trabajador, para poder cubrir sus necesidades. En esto, Aristóteles también opinaba lo mismo. Incluso Aristóteles opinaba que el esclavismo no podía desaparecer, porque no podía haber una máquina que hiciese el trabajo de los esclavos y ese trabajo era esencial para la sociedad. La historia corrigió a Aristóteles, que sin duda era muy perspicaz y llegaba a conclusiones mucho más certeras que a las que llegan muchos economistas de hoy en día. La historia demostró que con el avance técnico, el trabajo forzado de los esclavos ya no era necesario, porque en primer lugar estas nuevas formas de producir, este avance en las fuerzas productivas, necesitaban no solo de hombres en mejores condiciones físicas y mentales para poder hacer trabajos más complejos, que también trabajos que daban mejores resultados que estar forzando personas que no saben si van a llegar vivas al día siguiente, a las que tratas como animales y que directamente no están interesados en trabajar, sino que además estamos hablando del incentivo, es decir, de las ganas que tenía el trabajador de desarrollar ese trabajo y de hacerlo lo mejor posible y de incluso mejorarlo. Poco a poco, conforme avanzan las fuerzas productivas en la sociedad, en la historia se van sustituyendo unas formas de explotar la fuerza de trabajo por otra. El esclavo ya no es útil porque al esclavo no le interesa trabajar, pero sin embargo al hombre libre, con un campo propio, que come de su propia producción y que te da una parte, sí le interesa trabajar y a la larga da un mejor resultado, incluso para los intereses del señor feudal o del antiguo esclavista. Lo mismo ocurre con el capitalismo, que necesita de hombres en mejores condiciones, más libres, que no puedan ser vendidos y comprados con la tierra y más interesados en trabajar. Es decir, el propio desarrollo de la sociedad demuestra que las clases cambian y que incluso, como es hoy en día el caso, dejan de ser necesarias. La propuesta del socialismo no se basa en decir que todo el mundo se quede en su casa sin trabajar y que todos seamos unos vagos. Muy al contrario, se basa en la idea de que hoy en día el trabajador crea la mayor parte de la riqueza nacional y que los empresarios han dejado incluso de trabajar porque contratan a management o direcciones de empresa que lo hacen por ellos. La única fuente de valor que tienen los empresarios para seguir obteniendo beneficios en el mercado es la explotación laboral, y esto fue útil para sustituir a la explotación de los siervos en el campo por algo mucho más avanzado, productivo y que permitía mayor libertad a los trabajadores. Pero también es algo que deja de ser útil en un momento en que todas las ramas de la producción en el capitalismo tienen sobreproducción. Producimos demasiado y sin embargo una gran parte de la población no recibe ni las migajas de esta producción. Esto deja de ser útil conforme haya avances técnicos lo suficientemente avanzados como para dejar de explotar como se explota a una gran mayoría de la población casi en condiciones de semi-esclavitud en fábricas o campos para hacer productos que después a lo mejor ni consiguen venderse una gran parte de ellos en un mercado caótico en el que mandan las grandes empresas y se dejan en último lugar las necesidades de la mayoría de la población. Por lo tanto, no siempre ha habido ricos y pobres. Cuando aparecieron los ricos y pobres, estos han pasado por numerosos cambios y que hayan existido hasta ahora no implica que tengan que seguir existiendo. Es más, es contraproducente. Y esto, aunque le enfada a mucha gente también, es una realidad. En países como la Unión Soviética, y esto lo reconocen la mayoría de historiadores y economistas que hablan con algo de base sobre esta cuestión, se consiguió reducir la diferencia entre ingresos de las capas altas de la población y las capas más inferiores de la población en cuanto a economía, hasta el punto de que a la vez que se mejoraba el nivel de vida de la población que había estado en situaciones muy empobrecidas de manera previa, quitando de en medio la especulación, la explotación asalariada y todo lo que hacía que una minoría, aparte de los privilegios de terratenientes o de familias que tenían una posición totalmente ventajosa sobre la sociedad, se conquistaría una igualdad nunca vista que se convirtió en la envidia de muchísimos
países del mundo que a través de reformas del capitalismo y de intervenciones del Estado intentaron equiparar. Y sí, el estado de bienestar fue una reacción a todo esto. La idea de intentar intervenir en la economía para que la gran mayoría de la población no estuviera en una situación mísera fue una manera de paliar el espíritu revolucionario de los trabajadores que veían como en la Unión Soviética se conquistaba una igualdad real, que desaparecía la idea de ricos y pobres como la habían vivido hasta entonces, para ser sustituida por el poder obrero, por una economía en la que los obreros eran capaces de disfrutar de su propio trabajo que habían aportado a la sociedad. En relación a todo esto tenemos que nombrar otro de los famosos mitos sobre el comunismo, y es sobre la naturaleza humana, sobre el famoso egoísmo inherente al ser humano. Creo que ya hemos demostrado con la breve introducción que hemos hecho sobre los modos de producción en este vídeo, sobre lo cambiante del ser humano. El ser humano es el único animal que conocemos que es capaz de cambiar sin tener cambios genéticos, es decir, sin sufrir mutaciones, sin sufrir un cambio de una especie u otra. El ser humano es capaz de cambiar de una manera muy distinta como cambian los animales, es capaz de transformarse a sí mismo. La esencia del ser humano viene determinada no por 4 dogmas del ser humano es A, B y C, sino por su relación con la naturaleza y cómo esta relación le hace cambiar a sí mismo. Por eso también cuestiones como la religión van desapareciendo como el tiempo. Por eso también, de repente, toda nuestra economía se basa en producir productos para el intercambio, cuando antes toda la economía se basaba, la mayoría de ella, en producir productos para el consumo propio, es decir, en lo que se llama una economía natural. Por eso hemos pasado por tantas fases históricas distintas y hemos aprendido de ellas para no volver a repetir errores, o mejor dicho, para superar limitaciones y desarrollarnos de maneras cada vez más complejas y superiores. No es una cuestión del bien y el mal, es una cuestión de que todo cambia y se desarrolla y deja atrás elementos obsoletos, caducos, que ya no sirven para seguir desarrollándose. Cuando decimos que el ser humano es egoísta por naturaleza, estamos cometiendo un error de base, negando la propia naturaleza cambiante del ser humano y además dándole a la palabra egoísta un sentido que nada tiene que ver con la realidad. El propio Darwin hablaba de que en las comunidades primitivas no tenía sentido ser egoísta, sino que esto era contraproducente incluso para el individuo. O sea, siendo egoísta, ser egoísta era contraproducente para ti. El individuo no significa lo mismo que individualismo. En el socialismo no se intenta negar el individuo, no se intenta negar las voluntades individuales, la ambición, las ganas de trabajar o de aportar o de desarrollar una pasión. Muy al contrario, creemos firmemente que es la única manera de que todas estas ambiciones individuales no caigan en un saco roto, como le pasa a la gran mayoría de la población hoy en día, que le gustaría poder dedicar su tiempo a muchísimas cosas, no solo hobbies, sino trabajos o formas de vida, y sin embargo está anclado a un trabajo totalmente opresivo en su centro de trabajo, que le impone incluso a la incapacidad de no poder siquiera ahorrar y de poder hacer lo que quiera con el fruto de su trabajo, todo para que el jefe de su empresa y las grandes empresas, a fin de cuentas, se sigan embolsando miles de billones en beneficios. Ya está bien de idealizar el capitalismo como el sitio donde todo el mundo puede triunfar. En el capitalismo todos pueden triunfar, pero no pueden triunfar todos a la vez. Y en el socialismo se rompe de raíz con esto. Y diréis, esto es muy bonito, el comunismo funciona en teoría. En teoría. Estoy de acuerdo contigo en teoría, y en teoría funciona hasta el comunismo. En teoría. Pero me reitero, no estamos hablando de un cambio mágico donde todo el mundo sea feliz de repente. Estamos hablando de que deje de haber una minoría que produce para su beneficio individual en contraposición a las necesidades de la mayoría social y empecemos a racionalizar la economía como lo hemos hecho en tantos ámbitos, como ha hecho la propia economía dentro de las fábricas, utilizando el método científico para abaratar costes, distribuir los productos, etcétera, etcétera. Es que me parece realmente de locos creer que somos incapaces como humanidad para coordinarnos y para producir lo que se decida mayoritariamente que tenemos que producir, porque no tenemos las técnicas ni la capacidad humana para hacer eso, pero después hay empresas como Amazon que son capaces de llevarte en 2 días cualquier producto de los miles y miles de productos que vas a encontrar cuando abras su página. Cuando hay empresas que hoy en día producen sin stock, es decir, no producen ante la gran incertidumbre del mercado
un stock y después intentan vender lo que pueden, sino que producen bajo demanda, porque se conoce la demanda, porque somos capaces de saber lo que quiere la gente y dárselo. O sea, esto se suponía que era imposible, incluso los economistas liberales capitalistas decían que esto no podía pasar, pero las propias grandes empresas han demostrado que pueden pasar, hasta el punto que hay empresas que tienen más organización interna que un propio país y que superan sus capacidades logísticas y de organización humana para producir productos con los que extraer superbeneficios y de los cuales los trabajadores no verán ni un céntimo. O sea, ¿hasta qué punto de delirio estamos llegando? Otro de los mitos a los que nos tiene acostumbrado esta gente es sobre la famosa idea de que el comunismo no funciona porque a nivel económico no puede funcionar. Ya hemos tratado el tema del egoísmo y aquí es donde entra el tema del incentivo, que es una palabra que escucharemos mucho a la hora de hablar de capitalismo y socialismo. Según los economistas liberales, en el socialismo desaparecen los incentivos porque ya no hay una competencia individual y el hombre, al ser un ser egoísta y terrible, solo puede aportar a la sociedad compitiendo con otros para aportar a esa sociedad. Esto, obviamente, ya de por sí contradice lo que hemos dicho de que en la historia no siempre han existido las clases sociales y que yo sepa, el hombre no ha desaparecido ni autoimplosionó la sociedad. Pero más allá de eso, tenemos que plantearnos qué es eso del incentivo a nivel histórico y actualmente. Hoy en día la gente trabaja solo por una visión individual a la hora de producir. ¿Acaso no tienen familia? ¿Acaso no hay un entorno de estas personas a las que incluso, si por ejemplo comparten situación de miseria, ofrecerán una parte de lo que obtienen por trabajar para que la otra persona también viva en condiciones mínimamente dignas? ¿No existen las relaciones fraternas o solidarias? ¿Esto se ha abolido con el tiempo? Con tantos años de capitalismo, nos están intentando convencer de verdad que estas relaciones colectivistas son algo del pasado y que tienen que ser sustituidas por una lucha del individuo absoluto por conquistar el triunfo y el éxito. Es absurdo, pero es que además, al igual que el incentivo capitalista hoy en día es la obtención de la plusvalía del beneficio a través de explotar a otros, esto es algo que también ha cambiado con la historia, como hemos remarcado antes, y que también, al igual que hoy en día, por mucho incentivo privado y egoísta que exista, no hay en países, por ejemplo, como el nuestro, gente que intente reimplantar el esclavismo, que ya te digo yo que no les vendría nada mal para hacer algunas operaciones económicas y sacarse unos cuartos de más, al igual que esa gente ya no se atreve ni se les pasa por la cabeza la idea de recuperar el esclavismo o la servidumbre en el campo, porque a nivel histórico el hombre no puede cambiar hasta tal punto que sustituya el incentivo actual de la explotación asalariada por un incentivo más enfocado a lo colectivo, a la sociedad. Y diréis, ya, pero eso es muy bonito, sé por qué lo dices tú, ¿no? Vas a decir, no. Ahora que estamos en el socialismo, todo el mundo va a trabajar para cubrir las necesidades de todos. Entonces vosotros ya dais igual y es lo que va a pasar. Y me diréis, la gente no trabajaría así. Intentaría buscar de todas las maneras una manera de aprovecharse, sacar rédito, explotar a otros, etc. La cuestión es, el socialismo no es un decreto ley. No es una decisión de un gobierno en una campaña publicitaria. El socialismo es un fenómeno histórico, es una fase histórica que tiene una edad temprana y igual que el capitalismo se intentó imponer de múltiples maneras, sobre todo de maneras violentas, y lo tiraban para atrás y se volvían a imponer las relaciones feudales y se reprimía a quienes luchaban por el capitalismo y la gente estaba acostumbrada también a tener un campo propio y a vivir de su trabajo y en parte de intercambiar con los demás, al igual que existía esto antes, acabó siendo sustituido por otra cosa. Y si no, que me expliquen por qué había numerosas revueltas de campesinos que luchaban contra la introducción de las relaciones capitalistas en el campo porque vivían de sus tierras y no estaban de acuerdo con eso. Y aunque fue violento, fue sangriento y es falso el mito de que el capitalismo se impuso con ahorro y trabajo duro, no, consiguió acabar imponiéndose porque era una necesidad histórica, porque se correspondía el avance de estas relaciones sociales de producción nuevas, capitalistas, se correspondía con el avance de las fuerzas productivas, con nuevas técnicas a la hora de producir, con un nuevo conocimiento a la hora de producir que no existía antes y que necesitaba nuevas relaciones entre los hombres que acabarían sustituyendo las relaciones feudales. No fue hasta la aparición de las máquinas y de las revoluciones industriales que el capitalismo pudo imponerse al feudalismo de manera definitiva y fue una cuestión de siglos. ¿Por qué cuando hablamos del socialismo hablamos de que ya se ha intentado y ya ha fracasado? Como si el capitalismo no hubiera tenido fracasos, sobre todo a la hora de tomar el poder político. Para ejemplo, un botón. Todo el siglo XIX en España, por ejemplo, estuvo marcado por intentos de
de golpes y de insurrecciones que acabaran imponiendo la dominación política de la burguesía, pero lo mismo ocurre con los intentos revolucionarios en Inglaterra, en Holanda, en Francia, en los procesos de descolonización, en los intentos revolucionarios y democráticos contra el feudalismo asiático. Los procesos históricos no vienen dados, no son una varita mágica, y el socialismo tampoco es la excepción. Aún así, el incentivo a la hora de producir ha cambiado constantemente a lo largo de la historia y puede cambiar, en tanto también que no solo es un decreto, como hemos dicho, no es una cuestión ideológica, sino también económica. Cuando tú entiendes hoy en día que te toca trabajar para otros o explotarles tú a ellos, entiendes que esa es la única manera que tienes de relacionarte con los demás a nivel económico y que es la mejor. Cuando tú en una sociedad socialista te desarrollas en condiciones iguales con los demás, cuanto más aportas, la sociedad más te lo agradece, y a la vez no solo porque puedan existir incentivos que intenten promocionar la idea de que trabajar para la sociedad es algo bueno también para cuestiones individuales, sino porque cuanto más trabajen la sociedad en su conjunto como un conjunto de individuos que es, mejor será para los demás y por lo tanto también para ti mismo. Estas son las condiciones que hacen posible un incentivo distinto a la hora de producir. No digo que vaya a ser perfecto, basado en una relación imaginaria de total igualdad absoluta y de una visión totalmente benigna de las relaciones humanas. Estamos diciendo que es una nueva manera de producir que la propia sociedad reclama cuando hay problemas a nivel nacional, cuando hay que solucionar problemas que afectan a mucha gente y cuando es necesario ponerle freno a las locuras y a los desastres que nos tiene acostumbrado el capitalismo, que incluso él mismo se ha dado cuenta de que a veces sí que es necesario racionalizar las cosas, centralizar la producción a nivel estatal, por ejemplo, o tomar en consideración a las miles y miles de personas que reclaman cosas distintas para la sociedad y dejarse de la mano invisible, todo vendrá dado por el mercado, de una competencia perfecta, etcétera, etcétera. Es absurdo. El incentivo es algo que ha cambiado históricamente y que puede cambiar. Es más, es algo que no para de cambiar ya a día de hoy y que en países como la Unión Soviética cambiaron, donde gracias a estas relaciones de igualdad entre los hombres no solo se consiguió que la gente aportase lo mejor de sí a la sociedad y que se dedicase no solo siempre a hacer lo mismo, sino que pudiese desarrollarse en otros ámbitos, también el cultural, social, etcétera, sino que estamos hablando de que es una sociedad donde, por ejemplo, se abolieron las contradicciones nacionales, que hacía imposible que en una misma sala estuvieran personas de dos etnias distintas por todos los conflictos que había antes, y que consiguió que toda esta gente aportarse a la sociedad de manera desinteresada, dejando atrás todos los prejuicios que habían marcado el país hasta entonces. Y es que, a fin de cuentas, el socialismo no es una idea perfecta. El socialismo no es el sueño húmedo de 4 revolucionarios que han perdido una visión real de las cosas. El socialismo es una necesidad histórica. Es algo que se va imponiendo cada vez más en un capitalismo en el que vemos que todos estamos interconectados y que hay avances técnicos suficientes para cubrir las necesidades de la gran mayoría de la población, y que por el contrario esto se traduce en crisis, empobrecimiento, guerras, etcétera, etcétera. Ya está bien de tratar la economía y la historia como un objeto inalcanzable y mágico que solo entienden 4 mesías de la universidad, y vamos a intentar racionalizar un poco las cosas a la hora de hablar de algo como es el socialismo o el comunismo, que fue la ideología que demostró que el capitalismo tiene unas contradicciones que no somos capaces de solucionar, sino es rompiendo con él e imponiendo un sistema basado en una visión científica de las cosas, que cubra las necesidades de la mayoría de la población y que desmantele esta farsa de sistema en la que unos pocos, sin dar un palo al agua, viven en base a la miseria de muchos. Como inciso, y antes de acabar, sé que hay pendiente un mito que muchos me pedís también, la famosa imposibilidad de hacer el cálculo económico en el socialismo, es decir, la imposibilidad de que en la economía socialista se planifiquen los recursos de manera eficiente para cumplir con los objetivos de la producción, pero este tema lo trataremos en otro vídeo, seguramente en el canal de Roberto Vaquero, pero que es un vídeo que sacaremos más adelante. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad, me hacía mucha ilusión hacer este vídeo, sé que habrá mucha gente enfadada conmigo, os dejo la caja de los comentarios para que digáis lo que queráis, yo os haré un vídeo de respuesta porque me lo paso genial siempre, y que sepáis que esto es un canal donde es bienvenido todo el mundo, de la ideología que sea. Yo me dedico a defender la mía, pero siempre desde el respeto. Invito a la gente incluso a venir aquí un día a debatir. Es más,
voy a aprovechar este vídeo para proponer a cualquier persona que quiera venir a debatir en un directo que haremos dentro de no mucho sobre cuestiones de las que hemos hablado aquí o sobre otras que me propongáis vosotros. Muchas gracias a todos por escucharnos. Os animo a suscribiros, a darle a la campanilla para que os avise de cada vídeo de los que hacemos aquí. Subimos todo lo que hacemos al iVoox también, que está en la caja de la descripción. También dejo todas las maneras que tenéis de apoyar al canal. Podéis haceros miembros y apoyarnos también en Patreon, que lo dejo en la descripción. Como siempre, muchas gracias por vernos y nos vemos la semana que viene.